Amén. Pues vamos al Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Cuántos aprendieron la palabra de Juan 3:1, ¿verdad? Importantísimo. Juan 3:1, ¿verdad? ¿Quién está memorizando la palabra, verdad? Había un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Principal entre los sacerdotes, que fue de noche a buscar a Jesús. Y todo eso, amado, es importante que lo traigamos en la mente al final. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién aprendió Juan 3:1 del 1 hasta el 15, si no mal recuerdo, verdad? Entonces, memorizar la palabra de Dios. Hoy comentaba, mientras tú pongas información nueva en tu mente, ¿verdad? Tienes la oportunidad de pensar diferente. Si tú no tienes información nueva en tu mente y la información que tienes es una información anticuada y sucia, tu vida no va a cambiar. Pero cuando empiezas a llenarte de información limpia, como es la palabra de Dios, el Evangelio, entonces tienes una gran oportunidad de que tus pensamientos sean diferentes y tus decisiones sean diferentes y tus acciones sean diferentes y en resumen tu vida sea diferente para la honra y gloria de Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios? ¿Cuántos son respetuosos de Dios? Yo quiero decirte algo, amado, que en mi espíritu estaba orando. En la mañana me levanté temprano, pero me puse a orar, se me fue el tiempo. Y algo que me decía el Espíritu Santo, ¿verdad? Era con mi vida, ¿verdad? Tengo que mostrar, ¿verdad? Con mi forma de vivir, que en verdad para mí Dios es lo más importante. Que yo soy un hombre que respeta a Dios. Y eso es importante, amado, vivir respetando a Dios. El que respeta a Dios, respeta el Evangelio. Y el que respete el Evangelio es bendecido por Dios siempre, ¿verdad? Dice la Biblia que jamás se ha visto a un justo padecer necesidad de ningún tipo, ¿verdad? No nada más financiera, anímica, ¿verdad? Física, no habrá necesidades sobre la gente que honra a Dios. Dios honra a quien le honra, amén. Y dice Juan capítulo 3, y empezamos a estudiar a partir del versículo 22, ¿verdad? Al terminar, vamos a ver quién aprendió Juan 3:1 al 15, pero ahorita vamos a empezar a estudiar Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 22, ¿verdad? Juan 3:22. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Quiero volver a leer este versículo y subráyalo. No puede recibir el hombre nada si no le fuera dado del cielo, ¿verdad? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Subrayemos nuevamente esta palabra, lo repito, versículo 30 de Juan 3. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, ¿verdad? Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, ¿verdad? El que rehúsa, repito nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Y terminamos el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Qué importante, amado hermano, es gozarnos escudriñando la Escritura, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, después de que vimos el testimonio del encuentro del religioso Nicodemo con Jesucristo, ¿verdad? Y cómo Jesucristo le exhorta a que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y el religioso decía cómo no entendía, porque a pesar de ser un religioso, ¿verdad?, fariseo, no entendía las palabras espirituales de Jesús. Y esta parte de la Escritura, amado hermano, nuevamente está dirigida para todos aquellos que tenemos el entendimiento del Espíritu Santo. Déjame decirte que Dios, ¿verdad?, es trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero enfatizar y cuadrar nuevamente este principio básico teológico. Dios es tres en uno. Dios Padre, que es el que manda, es el que ordena, ¿verdad? Es el que decide, es el omnipresente, el omnisciente, ¿verdad? El todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y que está sentado en el tercer cielo y el universo es el estrado de sus pies. De él se habló en todo el Antiguo Testamento, Yahvé, que significa impronunciable. Cuando oigas la palabra Jehová, dicho en castellano, o Yahvé, significa impronunciable, porque Dios no tiene nombre para poder tener una apropiación de persona. Entonces, Yahvé significa impronunciable, es el Dios Padre, el que manda, el que creó los cielos, la tierra, el universo, el que puso controles en las estaciones del año, ¿verdad? El que creó la naturaleza como la conoces, el que te creó a ti y me creó a mí, es Dios Padre. Y también está Dios Hijo, y el Dios Hijo que es Jesucristo, ¿verdad? Que es el intercesor. Dice la palabra de Dios que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿verdad? Hijo. Juan 14:6, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo os dará. Entonces, Jesucristo es un intermedio entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es un intérprete, ¿verdad? Es un intermedio para que nosotros podamos hablar a Dios. Necesitamos de por medio a Jesucristo. Aprende esto, Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y ninguna persona que no sea santo, santo, santo puede hablar con Dios y vivir. Lo dice la Escritura en muchas partes. Por eso es que Jesús, que es el que está en medio, que es el que murió en la cruz, a través de su sacrificio, Él santifica nuestras palabras, santifica nuestras oraciones para que Dios pueda escucharnos. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se lo os dará. Quiere decir que cuando oramos, pedimos en el nombre de Jesucristo. Muy importante esto que estamos hablando. Pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces es Dios Padre, Dios Hijo, y viene un tercer Dios, y es Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios es Espíritu, y el Espíritu es el poder de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y el Espíritu Santo fue e hizo la luz. Hágase el universo, y el Espíritu Santo fue e hizo el universo. Hágase las estrellas, y el Espíritu Santo fue e hizo las estrellas. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Cuando Jesús resucita a Lázaro y resucita a la niña,
Jesús habla al Padre, el Padre lo escucha y manda al Espíritu Santo para que un cuerpo muerto vuelva a vivir. El Espíritu Santo, cuando nosotros oramos por una persona, ¿verdad? Como tuvo la experiencia Roque, ¿te acuerdas, Roque? Tuviste una experiencia muy bonita, ¿verdad? Que más que experiencia, yo creo que fue un parteaguas en tu vida. Porque cuando oramos en una persona y le pedimos a Dios a través de Jesucristo que mande al Espíritu Santo, se siente algo impactante, ¿verdad, Roque? El Espíritu Santo que no se ve, pero que es un peso, es una energía impresionante, es el poder de Dios, ¿verdad? En espíritu que baja con los seres humanos y hace la obra de Dios, ¿verdad? Jesús dijo que es necesario que yo suba al cielo junto al Padre, a la diestra, para que cuando yo vaya al cielo, les mande al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, en el momento que Jesús subió al cielo, ya está con la humanidad. Lleva 2000 años el Espíritu Santo conviviendo contigo y conmigo, ¿verdad? Con todos los hombres. Dile a tu hermano, el Espíritu Santo lleva ya más de 2000 años desde que Jesús resucitó, que está conmigo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros, ¿verdad?, las buenas obras. No eres tú, porque en esto habla este pasaje. Dile a tu hermano, cuando haces buenas obras, ¿verdad?, cuando haces buenas cosas, no te jactes a ti mismo, porque no eres tú. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Es el que te está impulsando a hacer buenas obras. Obviamente las malas obras, como la fornicación, la mentira, la borrachera, la violencia, todo eso no es el Espíritu Santo, eso es tu carne. Pero cuando el Espíritu Santo está en las personas, ¿verdad? Y las personas hacen que el Espíritu Santo sea más fuerte en ellos, el Espíritu Santo es el que hace que las personas obren para la voluntad de Dios. Cuando tienes muchos problemas, ¿verdad? De muchas cosas, cuando te te rompen la cabeza tantas situaciones, cuando vienes a tribulación de tantas avenencias que llega a venir, tenemos en la vida, y oramos al Espíritu Santo, a Dios, manda su Espíritu Santo y nos da paz. ¿Cómo es posible que una persona que tenemos tantos problemas tan grandes pueda vivir en paz? Eso es obra del Espíritu Santo. No hay capacidad humana, ¿verdad? Dile, no es obra del Feng Shui, de la yoga, del ejercicio, de la buena dieta. Todo lo que es sobrenatural y es bueno es obra del Espíritu Santo. Escucha esto, amado, porque hemos olvidado este tercer Dios que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que cuando nos postramos y empezamos a orar a Dios por medio de Jesús, el Espíritu Santo llega y nos envuelve y nos abraza. El Espíritu Santo es el que nos da ideas para resolver ciertas cosas. El Espíritu Santo es el que entra a los quirófanos con los enfermos para hacer que las obras sean en beneficio del enfermo por el cual se está orando. Cuando nosotros hablamos a otra persona de Cristo, no te jactes que eres un gran predicador, un gran evangelista. Es el Espíritu Santo que está tocando el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo el que está provocando a las personas arrepentimiento. Escucha, el Espíritu Santo provoca arrepentimiento. El arrepentimiento es un anhelo intrínseco, un anhelo profundo de un cambio. El Espíritu Santo provoca cambios. Dice la palabra de Dios que ahí donde está la presencia del Espíritu Santo se rompen yugos. Ahí donde está la presencia del Espíritu Santo se rompen maldades. Donde está la presencia del Espíritu Santo no hay una maldad superior a ella. Entonces, el Espíritu Santo cuando es invocado viene. Quiero que quede claro esto, cuando tú invitas al Espíritu Santo, cuando tú lo convocas, cuando te dices, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo va. Dile a tu hermano, es importante cuando hables con Dios a través de Jesús, decirle, manda tu Espíritu, ¿verdad? Manda tu Espíritu. Ahí donde está mi hijo, manda tu Espíritu. Donde está mi hija, manda tu Espíritu. Señor, ahí donde están los problemas financieros, manda tu Espíritu. Ahí donde está la situación que estoy viviendo, manda tu Espíritu. Porque yo sé que cuando el Espíritu Santo toca con su mano, esas circunstancias se van a volver buenas. Va a haber algo positivo. Va a venir bendición a la vida. Es importante hablarle al Espíritu Santo.
¿verdad? Déjame decirte que muchas personas se quedan en un nivel teológico, en un nivel racional, ¿verdad? Y les gustan las prédicas. Es bueno que te guste la prédica, es bueno que te gusten los estudios bíblicos, pero es más bueno que el Espíritu Santo toque tus entrañas, que el Espíritu Santo, cuando escuchas la palabra de Dios, toque tus entrañas, toque tu voluntad, toque un anhelo y deseo de cambio, toque un anhelo y deseo de arrepentimiento, toque un anhelo y deseo de un cambio de mentalidad, de un cambio de prioridades. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la gente, produce cambios. El Espíritu Santo no es una persona pasiva, es una persona muy activa, y se activa solamente en la gente que anhela que el Espíritu Santo haga cosas en ellos, ¿verdad? Las cosas suceden cuando el Espíritu Santo se mueve. Dice la palabra de Dios, empezando a entrar en contexto, ¿verdad? Que después de esto vino Jesús. Después de que vino Juan a decir arrepiéntanse, vino Jesús, y muchas personas dejaron a Juan un mensaje de arrepentimiento a un mensaje de mejoría, de crecimiento, ¿verdad? Que fue Jesús. Y Jesús venía y bautizaba, pero no bautizaba con agua, como dice la Escritura. Dile, Jesús bautizaba con fuego. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es calor que consume el pecado. El Espíritu Santo es el poder de Dios, que las cosas que parecen imposibles se hacen posibles. El Espíritu Santo cambia tus debilidades en fortalezas. Y muchas veces, cuando tu ego está muy alto, también cambia tus fortalezas en debilidades, porque hay que tener una vida equilibrada, ¿verdad? Ni muy arriba ni muy abajo. Dice la palabra de Dios, manténme exactamente con lo necesario, porque no sea que cuando tenga de más, tenga más fe, tenga más conocimiento, tenga más recursos, me olvide de ti. O cuando tenga menos, entonces reniegue de ti. Manténme en una línea de equilibrio. El Espíritu Santo viene a equilibrar las vidas. Por eso dice la palabra de Dios que nadie puede recibir algo que no venga de Dios. Quiero que te quede claro esto, amado hermano. Dios tiene un trato de padre a hijo. Escucha esto, para Dios todos los demás son creación, todos los seres humanos son creaciones, pero pocos de esa creación son hijos. Dios, a través de la Escritura, he visto cómo ha beneficiado a naciones completas por amor a un hijo, sin importarle toda la demás creación. A un hijo. Quiero que entiendas algo. Dios hace cosas increíbles por tratarse de sus hijos. Tenemos una relación de padre a hijo. Me podrás decir, es que es una relación de creyente con Dios. Ese es el principio. Pero para nosotros que hemos recibido a Cristo, es una relación de padre a hijo. Tenemos la confianza, dice Jesús, de llamarle a Dios Abba Padre, que significa papito, papito mío. Es una relación de un trato de un padre bueno hacia un hijo. Un padre que sabes que a pesar que le hayas regado y que te va a regañar, sabes que ante todo te va a perdonar siempre y va a meter las manos en favor de ti siempre. Y ese padre, amado hermano, mandó a su espíritu para que te acompañe todos los días. Por eso es que cuando una persona se siente sola es porque es una persona que le falta oración. Hace tiempo, y poco tiempo, se fue una persona de esta congregación, se fue a meter a otra congregación, y para variar, tiempo después, habló con una persona de esta congregación y dijo, es que ya en aquella congregación me enseñaron a orar. Llevaba ahí en esta iglesia más de 8 años. Déjame decirte algo, apunta esto. Cornelio, porque esta iglesia se llamó Casa de Cornelio. Cornelio, ¿verdad? Fue un hombre que era romano, ¿verdad? Era un centurión romano, era romano, era un impío, era un gentil, como tú y yo. Dice la Biblia que estaba orando cuando demostró que un hombre venía a verlo. A Cornelio no le enseñaron a orar nadie. Dile a tu hermano, a Cornelio no le enseñó a orar nadie. Cornelio oró porque clamó a Dios. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé.
y te haré conocer cosas bellas y ocultas que tú aún no has conocido. Cornelio oró, se atrevió a gritarle a Dios, se atrevió desesperadamente a decirle: Dios, ayúdame. Dios, sé que estás escuchándome, manda tu ayuda, manda tu auxilio, yo ya no puedo. No tomó una clase de teología diciendo paso 1 para orar, paso 2 para orar, paso 3 para orar, ¿verdad? Seminario 1, 2 y 3. No, Cornelio simplemente se atrevió a orar. Él no sabía orar. Déjame decirte que el Espíritu Santo, cuando recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Apunta eso, cuando recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Y a partir de que recibes al Espíritu Santo, porque está Jesús en ti, no hay nada que no venga de Dios. No hay nada que no venga de Dios. Tanto las cosas que nosotros vemos como buenas, como las cosas que nosotros no vemos como buenas. Una enfermedad, cuando eres hijo de Dios permisible también. Una pérdida de trabajo, de Dios permisible. Una pérdida en una relación, de Dios permisible. Dios trata con sus hijos. Yo leo la Biblia en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento veo una relación de padre a hijo. La Biblia dice: ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos, que no corrige a sus hijos? Cada uno de sus hijos es diferente. Dile a tu hermano: no todos los hijos de Dios somos iguales, somos diferentes a que seamos hijos. Uno necesita más apapacho y otro necesita más disciplina, pero a todos los ama Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener mayor relación con Dios en la oración, mayor acercamiento con Dios en la oración, mayor intimidad, mayor conocimiento con Dios, entonces, amado hermano, podemos entender que nos conviene siempre estar conectados con Dios, porque no va a suceder nada en nuestra vida que no venga de Él. Y hay gente que se sigue saliendo sin tomar en cuenta que no puede salirse a empezar un día sin haber dedicado un buen tiempo a orar con Dios. ¿Cómo vas a resolver ese día y los problemas de ese día cuando tú no has hablado con tu Padre? Cuando tú no le has dicho al Señor: Señor, tengo esta situación, Señor, tengo este problema, Señor, tengo esta necesidad, tengo esta angustia, tengo esta duda. Nadie que se dice hijo de Dios, que fue bautizado en el bautizo de Jesucristo y recibió al Espíritu Santo, puede andar en la vida sin tener relación con su Padre. Porque entonces serían bastardos y no hijos. Ninguna persona que es hijo de Dios puede estar en la vida sin tener relación con el Señor. Una persona que tiene relación con el Señor lo refleja. Mira, amado, muchas veces se vale estar angustiado. Yo ayer estuve deprimido. Se vale estar molesto, se vale estar triste, se vale estar desilusionado, se vale sentirse solo. Lo que no se vale, si es que en verdad eres hijo de Dios, es no vivir así. Podrás tener tus momentos, nada más momentos, dile a tu hermano, podrás tener pequeños momentos, como lo sufrió Gloria en la angustia en el hospital, pero son pequeños momentos. Porque mayormente debe haber paz en ti, mayormente debe haber confianza en ti, mayormente debe haber esperanza en ti, mayormente debe haber amor en ti. ¿Por qué? Porque hay una relación activa con tu Padre Dios. Y este pasaje que les dije que lo repitieran, este versículo, ¿verdad? Que nadie puede recibir nada que no venga de Dios, del cielo, es algo que debemos tener muy claro, amado, en el versículo 27, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa esposa, somos la iglesia, somos los hijos de Dios, somos la gente que a Dios le importa. Apunta esto, tú y yo formamos parte de la gente que a Dios le importa. La Biblia nos llama real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido para Dios. ¿Ah? Es muy duro luego ver que a lo mejor gente consanguínea tuya no es escogida de Dios.
Dios muchas veces bendice un hogar porque en ese hogar vive un hijo de Dios. No, no le importa a los demás. Ese hijo de Dios le importa mucho a Dios. Y por ese hijo de Dios bendice a los demás. Los demás se benefician. Escucha esto. Puede ser que estés trabajando en una empresa que nadie ama a Dios. Pero si tú amas a Dios, Dios va a bendecir esa empresa porque tú estás ahí como su hijo. México es un país, ¿qué les puedo decir? Pero si aún México todavía se sostiene y todavía hay días como el de ayer, que no sé cuántos de ustedes gozaron la lluvia de ayer, pero yo de plano, yo estaba así de acá, de plano, saqué mi cara así, aunque me chapucé todo, respirando el olor a agua y diciendo, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Esa agua Dios la mandó en tiempos de sequía por amor a sus hijos, no a los impíos. Dios pensó en sus hijos. Así que cuando veas tanta porquería en internet, en redes sociales, de que se va a acabar el agua, que hay una crisis espantosa, que hay una violencia desmedida, que todo eso es cierto, tú tienes que tener esa identidad, repito, esa identidad de hijo de Dios. Podrá pasar hambre en Egipto, pero en mi casa habrá siempre abundancia, porque la presencia de su espíritu está aquí. A los demás los podrán vacunar con agua y les podrán meter un microchip y les podrá pasar muchas cosas con la vacuna de COVID. Pero a los hijos de Dios tiene un trato Dios especial con ellos. Somos gente privilegiada, amados. Quiero que entiendan eso. O sea, como les decía Juan, es que se están yendo con Jesús. Dice, es que pues para eso vine yo, para llevarlos a Jesús. A mí no me hace daño que se vayan con Jesús. Yo soy un portador del mensaje de Jesús. Qué bueno que se vayan con Jesús. Se trata de que estén con Jesús. Se trata de que vivan con Jesús. Imagínate el gozo que tuvieron los discípulos. Estar 3 años con Jesús. ¿A qué le temían? ¿Al lobo feroz que salía en el bosque? ¿Al coco? ¿A los revolucionarios? Estando con Jesús se metían al bosque de noche y la gloria de Dios transfiguró a Jesús y muchos dieron testimonio de ellos. Donde está Jesús hay esperanza y hay vida, hay paz y hay amor. Donde no está Jesús hay soledad, hay tristeza y angustia, hay desesperación. Tenemos que aprender, amados hermanos, a crear esa identidad. El mundo en el que vivimos carece de identidad. Por eso ves a tantos jovencitos que ya parecen africanos, traen hasta un valero colgado en la nariz, ya no tienen un pedazo de piel sin tatuaje, la nariz ya la tienen peor que Pinocho, las asentaderas las tienen de payasitos del alto. Hay falta de identidad. La sociedad en la que vivimos carece de identidad, porque no tienen un patrón a quien admirar, a quien seguir, a quien amar, a quien obedecer, por quien vivir. Y ese patrón se llama Jesucristo y mandó a su Espíritu para infundirte aliento todos los días cuando tú te postras y le dices, Señor, no sé qué hacer el día de hoy, pero aquí estoy. Por eso es tan importante, cada vez que me dice la gente, yo trato de ser muy reservado en mis cosas personales, pero cuando la gente me dice es que ya no me he conectado porque tengo mucho trabajo, yo podría decir yo más. Es que no me he conectado porque tengo muchas responsabilidades, yo más. Es que yo no me he conectado porque tengo muchos problemas, yo más. Es que no me he conectado porque me la ha pasado muy mal anímicamente, yo más. Pero eso no me puede quitar de la columna vertebral que guía mi vida, el amor por Dios. Él es el todo para mí, es el que infunde mi vida, es el que me da una razón por la cual vivir. Si nosotros viviéramos nada más por las circunstancias, oye, pues ves Eclesiastés, qué feo, la gente nace y muere a los máximo 80, 90 años. Nada es diferente, todo es repetitivo. Qué fea es la vida. Pero cuando tienes a Jesús
y el Espíritu Santo te infunde aliento, amado hermano, tu perspectiva de la vida cambia. Se amplía el panorama. Ya se quita la línea llamada muerte. El que tiene a Jesús ya no tiene la línea de la muerte. Dile, si tienes a Jesús ya no tienes muerte. Jesús dijo en Juan también, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Escucha. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! No hay muerte, amado hermano. No hay muerte. Alguna vez compartimos en una conferencia que la muerte no es más que un estado, ¿verdad? Un estado de consciente. Realmente no te desconectas. Si la gente piensa de que, ay, se reseteó, ya no nos oye. No, mi amado, está más vivo que tú. Se activaron todos sus sentidos, está con el Señor. Échale un ojo a las Escrituras. Es más, ve Apocalipsis, los dos profetas que es Elías, ¿verdad? Uno de los que va a venir, Moisés, están más vivos que nunca. Uno que está con Jesús ya no puede ser vencido por la muerte, no puede ser vencido por la enfermedad, por la angustia, por la tristeza. Y esto es importante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es necesario que Jesús crezca en ti, pero que tú menguas. Escucha, mucha gente quiere madurar espiritualmente, pero siendo igual que siempre. Aquí no se trata de una lucha de egos o una lucha de personas, ¿verdad? Eso déjalo para las personas que traen problemas mentales que son bipolares, ¿verdad? Que luchan con dos personalidades en una, o los esquizofrénicos. Aquí se trata de que si Jesús va a ser más grande en ti, es decir, va a tener mayor influencia en ti, quiere decir que en esa misma proporción, entre más crezca Jesús en tu vida, tú tienes que ser más pequeño cada vez en tu propia vida. ¿A qué se refiere eso? Que si Jesús empieza a tomar mayores decisiones que tú dejas de seguir tomando decisiones erróneas. Porque si tú sigues siendo el patrón en tu vida, Jesús no puede llegar al trono. Es necesario que tú empieces a hacerte cada vez más pequeño para que Jesús empiece a ser más grande dentro de ti. No sé si se entiende esto. Muchas personas piensan que Jesús viene a negociar contigo, ¿verdad? Y Jesús viene a decirte, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? Ay, no, pues sí, Jesús, fíjate que yo sí quiero aventarme con todo con Juan Charrasqueado. Oye, pero ya sabes que es Juan Charrasqueado, masca chicle, pega duro y tiene muchas chavas al montón. ¿Con él quieres estar? Sí, yo lo amo, ya lo amo. Pues te vas a equivocar. Es necesario que tú mengues tu voluntad. Es necesario que tú empieces a escuchar el evangelio expuesto en tu vida. El evangelio es para ser observado y expuesto. Las vidas de todos nosotros están expuestas en este libro. Este libro es lo que nos dice la verdad. Y cuando nosotros empezamos a someter nuestra voluntad a ese evangelio, entonces Jesús empieza a crecer en nosotros. Y eres más parecido a Dios y te dejas de parecer más a ti. Yo quiero que ahorita hagas un alto en tu vida y te pongas a pensar cómo era tu vida antes de Jesús. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres más de esa calidad de vida o ese tipo de vida? Porque Jesús quiere empezar a cambiar tu vida. Pero no puede cambiar tu vida si no empieza a tomar control de ella. Escucha esto. Dios quiere tomar control de la vida de la gente para mejorarla. Pero no lo va a hacer a fuerzas. Dios no obliga a nadie, que te quede claro. El pastor todavía te puede decir, oye, no seas tonto, no la riegues, por tu bien. Pero la decisión es tuya. Dile a tu hermano, mis decisiones son mías, de nadie más. Mías. Por eso es que en la tradicional te decía, por mi culpa, por mi regalada culpa. No, amado, pues es que eso es así. La vida que hoy vives es tu culpa.
A partir de que tú le empiezas a hacer caso a Jesús, ahora sí le puedes decir, es tu responsabilidad, Jesús. Tú decides a quién le harás caso. Pero es necesario que tú empieces a dejar de mandar para que Jesús empiece a mandar en ti. Eso es lo que significa, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Hay gente que puede llevar 10, 20 años escuchando la Escritura y sigue siendo la misma gente de siempre, con los mismos problemas de siempre, porque no han dejado que Jesús crezca en ellos. Siguen siendo los mismos contestones, irresponsables, inmaduros, enojones, dramáticos, etc., etc., etc. Cuando Jesús empieza a tomar control en la vida de la gente cambia. Nos conviene que Jesús tome control en nuestra vida. Déjame decirte algo. ¿Quién tomó la decisión de estar el día de hoy escuchando la palabra de Dios? ¿Fuiste tú o fue Dios? Porque si yo te aseguro que si hubiera dejado la voluntad libre a que fueras tú, no estarías aquí hoy. Lo único bueno que pasa en nuestras vidas es porque el Espíritu Santo interviene en ti. Nada más, no te cabe ni la menor duda. Cuando no, entonces eres tú mismo, el mismo de siempre, con unos años más. Así que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Qué hermoso, Dios no te limita su bendición, su poder a través de su Espíritu. El tener más fortaleza espiritual no depende de Dios, depende de ti, de lo que tú quieras. ¿Cuánto más quieres de Dios en tu vida? Pregúntate. ¿Está suficientemente la cantidad de Dios en tu vida como para estar satisfecho hoy? ¿O necesitas más de Dios? ¿Hay cosas que pueden mejorarte en tu vida? Si la respuesta es que sí, hay cosas que pueden mejorar más en tu vida o quisieras que fueran mejores como las estás viviendo hoy, pues sin lugar a dudas la respuesta es necesitas más de Dios. No te equivoques con los problemas. Los problemas siempre van a existir. Dios no dijo que va a quitar los problemas los tendrás, pero confía. Entre más de Dios hay en ti, vas a resolver los problemas así. Dios no tiene límite para entregar más de su fuerza a través de su Espíritu Santo en las personas que lo buscan con mayor intensidad y mayor perseverancia. Hablaba con una persona y le decía, es que cuando tú estás hablando con Dios, a ver, no está el celular ahí al lado y estoy chateando y estoy escuchando, no está la televisión prendida, no tengo en mi mente 1000 actividades que tengo que hacer, no está por ahí el perro gritando o mi esposa hablándome, estoy concentrado en hablar con mi Padre frente a frente. No hay nadie más que mi Padre y yo. Si estoy escuchando la palabra de Dios, es mi Padre y yo, no hay nadie más. No tengo una cita en 5 minutos y me desconecto. Bye, hermanos, tengo una cita, ahí se ven. No estás despidiéndote de los hermanos. Estás diciendo a Dios, párale ya, yo ya tengo que salir. Entonces, Dios llena según la cantidad de la necesidad que cada gente expresa o manifiesta a Él. ¿Qué tanto quieres más de Dios? Porque es una regla, ¿va? ¿Qué tanto quieres más de Dios? En esa misma proporción debes pensar qué tanto quieres dejar de ti mismo para que ese lugar lo ocupe Dios. Entre más de Dios quieres, más de Dios te llena. Pero no creas que las cosas van a cambiar cuando tú le dedicas a Dios 5 minutos, 10, un ratito en la semana. Eso es bueno porque te empieza a hacer pensar el Evangelio.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, rompe huesos, coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no regresa a él vacía. O sea, la palabra de Dios hace efecto por sí misma. ¿Qué tanto quieres más de Dios en tu vida? Dice la palabra de Dios, a final de cuentas, que fíjate que esto es así de radical. El que cree en el Hijo tiene la vida. Mucha gente podrá decir, yo creo a Dios a mi manera, y vivimos una sociedad de relativismo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que vivimos una sociedad de relativismo? Para mucha gente esto es relativo. Yo más o menos, yo estoy relativamente de acuerdo con esto, relativamente, porque parcialmente no, o parcialmente sí. La Biblia no es así, la Biblia es como la matemática, es absoluta, la verdad es absoluta, la Biblia es un libro de verdades y las verdades no son relativas, son absolutas. Y cuando Dios habla verdades en la palabra, ¿verdad? No es para una interpretación parcial. O sea, si tú aceptas a Jesús, aceptas todo. Escucha esto, si tú aceptas a Jesús, aceptas toda su verdad, no parcialmente su verdad. Por eso es cuando le preguntas, oye, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiano a mi manera. ¿A tu manera? Sí, porque hay más o menos. Bueno, pues entonces no eres cristiano realmente. Eres simpatizante, porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa cree en el Hijo no verá la vida eterna, punto, sino la ira de Dios estará sobre él. Rehusar al Hijo es rehusar conocer la verdad de Jesús, aceptar la verdad de Jesús, aceptar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y no parcialmente, sino totalmente. Eso es la vida cristiana. Amén.